Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, llenito de energía y listos para sumergiros en un universo de dramas, romances y giros inesperados. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona tanto como a mí en las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señor. Hoy vamos a hablar de esas joyas ocultas, esos diamantes en bruto que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de más. De esas series que te hacen olvidar que tienes una vida social y que te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Vamos a descubrir juntos esas series turcas reales, esas que te tocan el corazón, te hacen reír a carcajadas y te hacen llorar a moco tendido. Así que si eres de los que buscan algo más que el típico culebrón, si te gusta emocionarte, si disfrutas con personajes complejos y tramas bien construidas, entonces este es tu vídeo. Prepárate porque hoy te voy a descubrir series turcas que probablemente no conozcas, pero que te van a enganchar como nunca antes. Y antes de que sigamos, no te olvides de suscribirte al canal. Si te gusta el contenido sobre series, películas y cultura turca, este es tu lugar. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Vamos allá! La primera joya que os quiero presentar se llama Redmen, que se traduce como El Profesor. No os dejéis engañar por el título porque esta no es la típica serie escolar. Esta es una historia intensa, con un protagonista carismático y un argumento que te va a dejar sin aliento. La serie gira en torno a Akif, un profesor idealista que tras una tragedia en su escuela, decide tomar medidas extremas para enseñar a sus alumnos una lección sobre la vida, la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Akif encierra a su clase en el instituto y les plantea un juego, resolver una serie de enigmas para poder salir con vida. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo los secretos de los alumnos y las verdaderas razones detrás de las acciones de Akif. La trama es adictiva, los personajes están muy bien desarrollados y las actuaciones son impecables. El profesor te hará reflexionar sobre la educación, la moralidad y los límites que estamos dispuestos a cruzar por lo que creemos justo. Profundicemos un poco más en el profesor. Lo que hace a esta serie tan especial es la manera en que aborda temas complejos como el bullying, la presión social y las expectativas familiares. Cada uno de los estudiantes tiene su propia historia, sus propios miedos y sus propios secretos. A medida que Akif los confronta con la verdad, los obliga a enfrentarse a sus demonios internos y a asumir la responsabilidad de sus actos. La serie no se limita a mostrar la perspectiva del profesor, también nos permite conocer la vida de cada uno de los estudiantes, sus motivaciones y sus razones para actuar de la manera en que lo hacen. Esto crea una conexión emocional con los personajes y te hace cuestionar tus propias creencias y valores. Además, la serie está llena de giros inesperados que te mantienen en vilo hasta el final. Cada episodio revela un nuevo secreto o una nueva pieza del rompecabezas, lo que te impide dejar de verla. El Profesor es una serie que te hará pensar, sentir y reflexionar sobre el mundo que te rodea. Es una joya que merece ser descubierta y apreciada. Ahora, si lo que buscas es una historia de amor diferente, una que te haga creer en el destino y en las segundas oportunidades, entonces tienes que ver Mucize Doctor o Doctor Milagro. Esta serie está inspirada en la serie coreana Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un mundo que no siempre está preparado para aceptarlo. Ali es un genio en la medicina, pero tiene dificultades para relacionarse con los demás y expresar sus emociones. Sin embargo, gracias a su talento y a la ayuda de sus compañeros, Ali logra ganarse el respeto y el cariño de todos. Doctor Milagro es una serie conmovedora, inspiradora y llena de esperanza. Te hará reír, te hará llorar y te hará creer en el poder de la bondad y la perseverancia. Además, la serie aborda temas importantes como la inclusión, la diversidad y la aceptación de las personas con discapacidad. Doctor Milagro va más allá de ser una simple historia de superación personal. Es un canto a la empatía y la comprensión. La serie nos muestra cómo los prejuicios y la falta de información pueden impedirnos ver el potencial de las personas con discapacidad. Ali Befa, a pesar de sus dificultades para comunicarse y relacionarse socialmente, es un genio en la medicina. Su mente brillante y su capacidad para analizar problemas complejos lo convierten en un cirujano excepcional. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en el mundo laboral y en la sociedad en general. Además, Doctor Milagro explora las relaciones humanas en el ámbito hospitalario.
Ali Befa encuentra en sus compañeros de trabajo una familia que lo apoya y lo ayuda a superar sus obstáculos. La serie nos muestra la importancia de la colaboración, el trabajo en equipo y la amistad en un entorno exigente y estresante como un hospital. Es una serie que te tocará el corazón y te hará creer en el poder de la bondad y la perseverancia. Si lo tuyo son los dramas históricos, las intrigas palaciegas y las historias de amor prohibidas, entonces tienes que sumergirte en el mundo de Mutesem YZYL Cosem, o El siglo magnífico, Cosem. Esta serie es una secuela de la exitosa El siglo magnífico y narra la vida de Cosem Sultán, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Imperio Otomano. Cosem llegó al harén como una joven esclava y gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, logró ascender hasta convertirse en la valide sultán, la madre del sultán. La serie muestra las luchas de poder, las intrigas palaciegas y los romances turbulentos que marcaron la vida de Cosem. El siglo magnífico, Cosem, es una producción espectacular, con un vestuario impresionante, una ambientación cuidada al detalle y unas actuaciones magistrales. Te transportará a una época fascinante y te hará vivir las emociones de una mujer que desafió las convenciones y dejó una huella imborrable en la historia. Adentrémonos en el fascinante mundo de Cosem Sultán. El siglo magnífico, Cosem, no es solo un drama histórico, es una exploración profunda del poder, la ambición y la supervivencia en un mundo dominado por hombres. Cosem, a diferencia de muchos personajes femeninos de la época, no se conforma con ser una simple esposa o concubina. Ella lucha por su lugar en el mundo y utiliza su inteligencia y astucia para ascender en la jerarquía del harén y convertirse en una figura clave en la política del Imperio Otomano. La serie muestra las estrategias que utiliza Cosem para proteger a sus hijos, manipular a sus enemigos y mantener su poder. Además, el siglo magnífico, Cosem, explora las complejidades de las relaciones humanas en un entorno lleno de intrigas y traiciones. Los romances de Cosem son apasionados y turbulentos, y sus alianzas políticas son estratégicas y peligrosas. La serie te mantendrá enganchado con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Es una producción espectacular que te transportará a una época fascinante y te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y la supervivencia. Para los amantes del thriller y el misterio, os recomiendo Sasiyet, o Persona. Esta serie es una joya del suspense que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Aga Beyolu es un jubilado que vive solo en Estambul y que ha sido diagnosticado con Alzheimer. Al enterarse de su enfermedad, Aga decide aprovechar el tiempo que le queda para cometer una serie de crímenes que había planeado durante años. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo los motivos de Aga y los secretos que oculta su pasado. Persona es una serie oscura, inquietante y con un ritmo trepidante. La actuación de Alok Bilginer que interpreta a Aga es sencillamente magistral. De hecho, ganó el premio Emmy Internacional al mejor actor por su interpretación en esta serie. Si te gustan las historias que te hacen pensar y te mantienen en tensión constante, entonces no puedes perderte Persona. Profundizando en la oscuridad de Persona, esta serie es mucho más que un simple thriller. Es una exploración profunda de la memoria, la venganza y la justicia. Aga Beyolu, interpretado magistralmente por Alok Bilginer, es un personaje complejo y perturbador. Su diagnóstico de Alzheimer le otorga una libertad inusual para llevar a cabo sus planes de venganza. A medida que su memoria se desvanece, Aga se convierte en una fuerza imparable, capaz de cometer actos atroces sin remordimiento. La serie nos plantea preguntas incómodas sobre la moralidad y la justicia. ¿Es justificable vengar un daño pasado, incluso si eso implica cometer crímenes? ¿Puede un hombre con Alzheimer ser considerado responsable de sus actos? Persona te mantendrá enganchado con su trama intrincada y sus giros inesperados. La serie te obligará a cuestionar tus propias creencias y valores, y te dejará reflexionando sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la memoria. La actuación de Alok Bilginer es sencillamente excepcional y te dejará sin aliento. Es una serie que no te puedes perder si eres amante del thriller psicológico. Ahora, si prefieres una serie más ligera, con toques de comedia y romance, pero sin perder la profundidad emocional, entonces te recomiendo Kiral Kask, o Amor de Alquiler. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una peculiar propuesta para salvar a su familia de la ruina. Omer, un exitoso diseñador de zapatos, está bajo la presión de su tía para que se case. Para evitarlo, Omer decide contratar a Defne para que se haga pasar por su novia.
Lo que empieza como un simple juego de intereses, pronto se convierte en una relación llena de sentimientos encontrados y situaciones cómicas. Amor de alquiler es una serie refrescante, divertida y con una química increíble entre los protagonistas. Te hará reír, te hará suspirar y te hará creer en el amor verdadero. Además, la serie muestra la belleza de Estambul y la riqueza de la cultura turca. Sumérgete en la dulzura de Amor de alquiler. Esta serie es la perfecta combinación de comedia, romance y drama. Defne y Ömer, los protagonistas, son personajes carismáticos y entrañables. Su relación, que comienza como un simple contrato, se va transformando en un amor verdadero y profundo. La serie te hará reír con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos, pero también te emocionará con sus momentos de ternura y sus reflexiones sobre el amor y la familia. Amor de alquiler es una serie que te hará creer en el destino y en las segundas oportunidades. Además, la serie te mostrará la belleza de Estambul y la riqueza de la cultura turca. Sus paisajes impresionantes, su música tradicional y su gastronomía deliciosa te transportarán a un mundo mágico y encantador. Es una serie perfecta para disfrutar en pareja o en familia, y te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría. Siguiendo con la onda de comedias románticas, pero con un toque más moderno y empoderador, os presento Sen Kapım o Llamas a mi puerta. Esta serie ha sido un fenómeno mundial y cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y arrogante. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca y Serkan le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo de negocios, pronto se convierte en una relación llena de pasión, desafíos y momentos inolvidables. Llamas a mi puerta es una serie fresca, divertida y con un mensaje inspirador sobre la importancia de perseguir tus sueños y luchar por lo que quieres. Además, la serie tiene una banda sonora pegadiza y unos paisajes espectaculares. Descubre el encanto de Llamas a mi puerta. Esta serie ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su historia de amor moderna y empoderadora. Eda y Serkan, los protagonistas, son personajes complejos y atractivos. Su relación, que comienza con un simple acuerdo de negocios, se va transformando en un amor apasionado y lleno de desafíos. La serie te hará reír con sus situaciones cómicas y sus diálogos ingeniosos, pero también te inspirará con su mensaje sobre la importancia de perseguir tus sueños y luchar por lo que quieres. Eda es un personaje femenino fuerte e independiente que no se deja intimidar por Serkan ni por las circunstancias. Ella lucha por sus sueños y por su felicidad, y se convierte en un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Llamas a mi puerta es una serie que te hará sentir bien y te dejará con una sonrisa en el rostro. Además, la serie tiene una banda sonora pegadiza y unos paisajes espectaculares que te transportarán a un mundo mágico y encantador. Y para terminar, os quiero recomendar una serie que combina el drama familiar con el suspense y el thriller psicológico, Masumlar Apartman, o El apartamento de los inocentes. Esta serie está basada en una historia real y cuenta la vida de Ann, un joven empresario que vive con su padre y sus 3 hermanas mayores, todas ellas con problemas psicológicos y obsesiones compulsivas. La vida de Ann cambia por completo cuando conoce a Inci, una joven que intenta ayudar a los demás pero que también tiene sus propios traumas. El apartamento de los inocentes es una serie dura, emotiva y con una atmósfera opresiva. Aborda temas delicados como la salud mental, el trauma infantil y la dinámica familiar disfuncional. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Si te gustan las series que te hacen reflexionar y te tocan el alma, entonces no puedes perderte El apartamento de los inocentes. Adéntrate en la oscuridad de El apartamento de los inocentes. Esta serie es una obra maestra del drama psicológico que te dejará sin aliento. La historia de Ann y sus hermanas es una exploración profunda de la salud mental, el trauma infantil y la dinámica familiar disfuncional. La serie te mostrará cómo las heridas del pasado pueden afectar el presente y cómo las obsesiones y las compulsiones pueden controlar la vida de las personas. El apartamento de los inocentes es una serie dura y emotiva que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional. Las actuaciones son sencillamente excepcionales y te harán sentir empatía por los personajes. La atmósfera opresiva de la serie te mantendrá enganchado de principio a fin y te dejará reflexionando sobre la fragilidad de la mente humana. Si te gustan las series que te hacen pensar y te tocan el alma, entonces no puedes perderte El apartamento de los inocentes.
Es una joya que merece ser descubierta y apreciada. Y bueno, mis queridos seriefilos, estas han sido algunas de mis recomendaciones de series turcas reales que te engancharán. Hemos explorado dramas históricos, thrillers psicológicos, comedias románticas y series inspiradoras. Espero que hayáis tomado nota y que os animéis a darle una oportunidad a alguna de estas joyas. En resumen, hemos hablado de El Profesor, una serie que te hará reflexionar sobre la educación y la moralidad, Doctor Milagro, una historia conmovedora sobre la inclusión y la perseverancia, El Siglo Magnífico, Cosem, un drama histórico lleno de intrigas y romances, Persona, un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento, Amor de alquiler, una comedia romántica divertida y refrescante, Llamas a mi puerta, una serie moderna y empoderadora sobre el amor y los sueños, y El apartamento de los inocentes, un drama familiar que te tocará el alma. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido útil. No olvidéis dejarme en los comentarios qué series turcas son vuestras favoritas y cuáles me recomendáis a mí. Me encanta leer vuestras opiniones. Y ahora, el momento que todos estáis esperando, el llamado a la acción. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido sobre series, películas y cultura turca. Activa la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis seriefilos. Que tengáis un día maravilloso y muchas series para disfrutar. Adiós.